Vamos a ver que, como decía el doctor Marulanda, se trata de un síndrome compuesto por unas entidades. Cuando uno lo conglomera y lo expresa clínicamente, realmente es bastante complejo llegar al diagnóstico, el diagnóstico diferencial, y de cara a la alta mortalidad que presenta, y que además de eso las técnicas quirúrgicas aún en la actualidad son bastante agresivas, es un desafío del punto de vista clínico, quirúrgico y ético para los médicos. Se cree que, y debido al envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, cada vez nos vamos a encontrar con este síndrome en los servicios de urgencias. Y además de esto, la media de edad se encuentra sobre la séptima década de la vida, motivo por el cual los pacientes que la van a presentar en la mayoría van a ser pacientes ancianos. Entonces, ¿cómo se define? Cuando tomamos las enfermedades de la aorta y las agrupamos, nos encontramos que hay una clasificación de esas enfermedades que tienen un componente clínico de gran importancia en el servicio de urgencias. Uno de ellos son los aneurismas de la aorta torácica, también los aneurismas de la aorta abdominal y los síndromes aórticos agudos. Todos esos tres tienen una mortalidad global en torno a 2,49 por 100.000 habitantes, y eso fue en 1990, y se ha evidenciado un aumento a 2,78 por 100.000 en el año 2010. El problema que tenemos, ¿cuál es? En los países desarrollados, la mortalidad se ha disminuido hasta un 22% y se ha estabilizado en el transcurso del tiempo en esta cifra. Pero en los países en vía de desarrollo, la mortalidad era del 71%. Entonces, el síndrome aórtico agudo son trastornos de la aorta torácica y abdominal. Usualmente suelen ser sintomáticos, ya vamos a ver que pueden haber unas variantes, y que requieren una evaluación y tratamiento urgentes. El principal signo y síntoma cardinal es la manifestación de dolor aórtico. Dentro del síndrome aórtico agudo tenemos cuatro afectaciones, que son la disección clásica, el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante y la disección incompleta. Entonces, la epidemiología tiene una incidencia anual media entre 6 y 7,2 por 100.000 pacientes, años paciente, con una mortalidad del 1% en el caso de la disección aórtica por hora desde el inicio de los síntomas, y del 90% a los 3 meses sin tratamiento. La edad media de presentación entre 66 y 72 años. Entre un 30 y un 50% de las personas con disecciones aórticas tipo A mueren antes de llegar al hospital. Estas entidades son más frecuentes en hombres, pero tienen peor pronóstico en mujeres, y esto se debe a que tienen presentaciones atípicas y que el diagnóstico se hace de manera más tardía. Entonces, este estudio, el RESA-2, realizado en población española, tomó una muestra de 629 pacientes, con una media de edades de 64,7 años en promedio, y los mayores de 70 años en torno al 38,8%. Más frecuente en hombres, 73%, y llama la atención lo siguiente, llama la atención que dentro de los factores de riesgo más frecuentes estuvieron la hipertensión con un 65% de esas personas, el hábito tabáquico con un 41%, la enfermedad o la dislipidemia con un 30%, la diabetes 8,9%, la aterosclerosis con un 20% de prevalencia. Existen algunas relaciones que son más raras, como el síndrome de Marfan, con presentaciones en pacientes más jóvenes, y también se relaciona con personas que han tenido antecedentes de cirugía cardíaca y enfermedad de la válvula aórtica. También, además de eso, tener una disección previa, pues, es un factor de riesgo de que se pueda volver a repetir. ¿Por qué se presenta con mayor frecuencia en el anciano? Y es cierto que los vasos del paciente anciano pues tienen un recorrido en el cual presentan un desgaste y un envejecimiento, principalmente expresado por una degeneración de la capa media, y esto pues también se ve en otras patologías, como la hipertensión arterial, que se hace más frecuente en ellos. Además de eso, la hipertrofia del ventrículo izquierdo presentan dilataciones aórticas, y además de eso, el aneurisma. Entonces, la aorta es un vaso que se encarga de la distribución de la mayor cantidad de sangre del organismo. Está compuesto por tres capas principalmente. La capa túnica íntima, que está compuesto por una membrana elástica, una lámina basal y un endotelio. Además de eso, la túnica media, que está compuesto principalmente por músculo liso, y la túnica adventicia, que es donde se encuentra la irrigación a través de la vasa vasorum. Inicia justo en el botón aórtico, posteriormente sigue la aorta ascendente y el callado y el arco aórtico, y posteriormente la aorta descendente a nivel de lumbar, de la vértebra D4. Entonces, dentro del síndrome aórtico agudo, como comentaba anteriormente, tenemos la disección aórtica aguda. Ya vamos a ampliar un poquito más sobre esta, el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante, el pseudoaneurisma aórtico y los procesos traumáticos sobre la aorta. Aún en la actualidad manejamos esta clasificación porque nos brinda información con respecto al abordaje clínico y quirúrgico. Las dos clasificaciones que se usan en la actualidad es la Stanford, que divide
las disecciones aórticas o el síndrome aórtico agudo en Stanford A y en Stanford B. En Stanford A, cuando hay compromiso de la aorta ascendente, que correspondería con una clasificación de Baker 1 o de Baker 2, en la cual en la 1 hay un compromiso de la primera porción de la aorta y el Baker 2 de la primera y la segunda. Y además de eso, el Stanford B, que hay compromiso de la aorta descendente y de y que correspondería a una clasificación de Baker 3A y 3B, que es el compromiso de la aorta descendente también. Entonces, cuando vemos en proporción, definitivamente la más frecuente que se presenta es la disección aórtica. Esa serie de 333 pacientes, encontramos que 77%, perdón, 77 pacientes tenían disecciones aórticas, un 21 pacientes tenían hematomas intramurales y un 35% úlceras perforantes. En cuanto a las manifestaciones, la disección aórtica vemos que hasta en un 58% se presentó como un Stanford A y un 32% como un Stanford B. Y entre los hematomas intramurales, un 23.8% se expresó como un Stanford A y un 76.2% como un Stanford B. Eso es muy importante teniendo en cuenta de que cuando hablamos de disección aórtica estamos en el peor o en el caso más ominoso con mayor frecuencia, ¿cierto? Que es el Stanford A. ¿En qué consiste esta disección aórtica clásica? Por lo general existe un disparador, suele ser normalmente la presión arterial, que genera un flujo sobre la pared, eh, generando a la vez tensión sobre el endotelio y cizallamiento de la pared del vaso. Esto hace que se separen las capas de la pared aórtica y que haya un desgarro de la íntima y de la media. Eso genera posteriormente una úlcera falsa, que es donde va a entrar la sangre. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un colgajo donde tenemos dos canales, un canal verdadero y un canal falso. Por lo general se puede acumular sangre y se pueden formar hematomas a nivel del falso lumen. Esto vemos que también hay una degeneración de la capa media y vemos aquí cómo hay una fragmentación de esa capa y hay acumulación de matriz extracelular mucoide. En el hematoma intramural hay disección sin desgarro de la íntima. Vemos que lo que hay es un compromiso de la vasa vasorum, de los vasos externos, a nivel intramural, generando un hematoma dentro de la media. Este se asocia principalmente a lesiones ateroscleróticas. Vemos que, una luz falsa que genera un trombo agudo. Y vemos que ese trombo puede evolucionar hacia reabsorción o puede disecar y generar una disección aórtica. Y vemos, este es el hematoma, y aquí vemos la disección generada por el hematoma intramural. La úlcera aórtica penetrante, lo que encontramos aquí es que el mecanismo nos cambia. Por lo general tiene que haber una úlcera o una placa aterosclerótica a nivel de la aorta. Además de eso, se da principalmente en pacientes que tengan una enfermedad ateromatosa grave y afecta principalmente la aorta descendente. También genera una hemorragia intramedial y puede producir una disección. De estas, es la que tiene un componente más benigno, por decirlo de esa manera, en cuanto a presentación, rara vez diseca y por lo general lo que genera son efectos locales. Entonces, vemos aquí en estas imágenes cómo vemos que puede haber una ruptura secundaria a una úlcera perforante, ¿cierto? Y estos pacientes, pues, pueden estar asintomáticos, pero en algunos casos se puede disecar y presentar una disección aórtica. La disección aórtica incompleta, vemos que hay una laceración de la íntima. El hematoma que se presenta en la capa media es mínimo. Entonces, lo que ocurre es que no alcanza a ser una mayor disección de la media, motivo por el cual la lesión se encuentra contenida. Aquí vemos este componente, aquí vemos una disección aórtica, vemos aquí el hematoma intramural, cómo respeta la capa íntima, y por último vemos una úlcera penetrante que tiene un hematoma, pero que sí pasa sí que se genera disección. El comportamiento de estas lesiones puede llevar a disección aórtica como entidad final, ¿cierto? Y puede ser progresivo, puede ser de un hematoma intramural pasar a disección o puede ser de un hematoma intramural pasar a una úlcera aórtica penetrante y pasar a disección. En las manifestaciones clínicas, esta tablita es de las guías europeas del 2014, donde vemos que el principal síntoma es el dolor torácico en el 80% de las personas, en el tipo B en el 70%. El dolor es un dolor dorsal, de características dorsales que se presenta principalmente en el Stanford B con un 70%. La aparición del dolor tiene una característica de que es súbita en un 85% de los casos, rara vez es migratorio. En caso de presentes más de la tipo B, puede estar acompañado de regurgitación aórtica
hasta un 75% en el Stanford A, puede producir un taponamiento cardíaco, también lesiones isquémicas o infarto de miocardio, hasta un 15%, puede producir derrame pleural también un 15%, o síncope como síntoma principal. También, y muy importante tener en cuenta que puede producir también una insuficiencia renal aguda hasta en el 20% de los casos. En el electrocardiograma podemos encontrar que puede haber una elevación del ST, además, o descenso del ST. El signo más frecuente encontrado es que es un electro normal, pero tener una elevación del ST puede no dar relevancia clínica de cara al pronóstico del paciente. En esta serie encontramos que el síntoma más importante fue el dolor torácico anterior y algunas personas referían un dolor torácico posterior en un 34.8% de los casos. En general, dolor abdominal en un 20% de los casos, un 11.3% presentaron síncope. Y eso es muy importante porque cuando hacemos el abordaje de los pacientes con síncope ancianos, no podemos descartar de entrada un síndrome aórtico agudo. En cuanto al examen físico, se encontró que hay hipertensión arterial en el 12.7% de los pacientes y un 14% llegó con shock o con hipotensión severa. El tiempo de inicio de los síntomas en esta serie fue menos de 12 horas en el 70% y un 84% en menos de 24 horas de recibir asistencia. Aquí vemos que el paciente anciano tiene una característica interesante y es que vemos que presenta mayor síntomas neurológicos, mayor déficit neurológico hasta un 28% con respecto a los pacientes no ancianos, teniendo como corte los pacientes octogenarios, con una diferencia estadísticamente significativa. Podemos decir o podemos inferir que el paciente anciano tiene una tendencia mayor a hacer síntomas neurológicos. Cuando hablamos de la mortalidad en esta serie, vemos que en los pacientes en general fue del 20% y en los pacientes ancianos la mortalidad fue del 14%. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del síndrome aórtico agudo? Teniendo que es un síndrome de baja prevalencia, con una clínica que puede ser inespecífica y que no hay biomarcadores específicos, realmente es un desafío para el médico de urgencias. En esta revisión publicada en el JAC en el año 2021, ellos nos ayudan a simplificar los algoritmos diagnósticos con un algoritmo de 3 pasos. En el primer paso está calcular la probabilidad de que ese paciente tenga un síndrome aórtico agudo. El segundo paso es ayudarnos con las pruebas diagnósticas, un dímero de troponinas y radiografía, en cual la mayor especificidad puede estar en un electrocardiograma normal, con troponinas normales y un dímero de alto. También en el paso 3, ya para confirmar o para hacer el estudio más a profundidad, una imagen de la aorta, que recomienda la tomografía con sin contraste y de la aorta completa. Se han propuesto unos scores de riesgo para el diagnóstico en urgencia del síndrome aórtico agudo. Ese es el score en el cual tienen en cuenta condiciones predisponentes, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo, o la historia familiar de disección aórtica o valvulopatía aórtica, además de eso también aneurismas de la aorta torácica o que hayan sido intervenidos quirúrgicamente de la aorta. Desde el punto de vista clínico, dan puntuación a que el inicio sea súbito, que sea un dolor severo y que sea un dolor tipo cizallamiento o rasgado. Al examen físico dan puntuación a que haya anisofixia, es decir, la diferencia entre miembros superiores de la tensión arterial de más de 20 milímetros de mercurio, déficit neurológico y dolor, también que haya un soplo de reciente aparición o que debute con hipotensión o shock. Si el paciente presenta más de un punto, podríamos considerar que ese paciente requeriría pasar el paso 2 y seguir estudiando. Con respecto al dímero D, es una herramienta que usamos en el servicio de urgencias en el contexto de dolor de síndrome aórtico agudo. Este tiene una sensibilidad alta que puede rozar el 98%, pero una especificidad baja, en torno al 42%. Cuando no tenemos criterios en el score de síndrome aórtico agudo y el dímero es negativo, esa sensibilidad es del 99% en una serie, en un estudio japonés, y del 98% en el estudio de BIMA, por lo cual nos da gran relevancia ante la sospecha clínica por su alto valor predictivo negativo. Importante pues que cuando estamos en un contexto de dolor torácico en un paciente anciano y un dímero D elevado, a pesar de que nos puede sugerir un síndrome aórtico agudo, no podemos descartar el tromboembolismo como una de las causas principales. Entonces, ¿cómo sería? El paso 1, la sospecha clínica, hacemos el score de riesgo, valoramos el tipo de dolor y los hallazgos al examen físico. Valoramos un electrocardiograma que por lo general no tiene que tener cambios de isquemia o elevación del sistema del 15%. La radiografía nos sirve para valorar la presencia de derrame pleural o pericárdico
pero lo más frecuente es que sean radiografías normales. También podemos ver ensanchamiento mediastínico. Una radiografía normal no descarta un síndrome aórtico agudo. Y en los laboratorios lo usual es encontrar una troponina normal y un dímero elevado. Pasamos al paso 3, donde solicitamos un ecocardiograma transesofágico y o más un angiotac de la aorta. Entonces, ¿cómo sería el componente clínico? Este artículo del doctor Morelo en el servicio de urgencias, desde el punto de vista de la urgenciología, nos marca unas manifestaciones clínicas en las cuales el paciente va a expresar unos síntomas de bandera roja, el dolor torácico desgarrante que se irradia a la parte posterior del, del, de- o al dorso. No se descarta el paciente que también tiene irradiaciones a cuello, el paciente que presenta síncope o déficit neurológico y el paciente con isquemia en las extremidades. Y tienen unos componentes, una expresión clínica que está marcada por la insuficiencia cardíaca congestiva, por la dilatación aórtica, por los síntomas o los signos de la ruptura inminente o la franca ruptura, en el cual el paciente llega choqueado, la mala perfusión de los órganos y el componente inflamatorio que está detrás del síndrome aórtico. Y nos da tres perfiles. Un perfil de inestabilidad hemodinámica, que puede ocurrir hasta el 29% de los pacientes que llegan a urgencias, que se da principalmente por una disección aórtica Stanford A en un 28% de los casos, más raro y un 26% en el Stanford B, un 15% puede presentar miocardiopatía isquémica, un 12% una insuficiencia aórtica aguda y un 8% puede tener ampérica. Hay otro perfil que es el perfil del paciente que tiene una isquemia mecánica crítica, que es el paciente que puede tener alteración del electrocardiograma, una elevación del CT hasta el 15%. Esto me sirve para predecir mortalidad hospitalaria. El problema de esto es que estos pacientes que tienen ese dolor, que podría considerarse como un dolor torácico atípico, con una elevación del ST, se maneja como un síndrome coronario agudo, se le da tratamiento de agregación, inclusive anticoagulación, y esto me retrasa el diagnóstico, aumenta el riesgo de mortalidad en los pacientes. Un 16% de esos pacientes puede consultar por ese isquémico. Entonces, en ese momento es clave hacer una historia clínica completa, incluir los factores de riesgo, es tener la herramienta del ecocardiograma FAST en el servicio de urgencias y la angiotomografía. Tenemos otro perfil que es el paciente que llega estable, que tiene síntomas ocasionales y es el más frecuente, se presenta en el 80% de los pacientes. Entonces, cuando vamos a buscar el tratamiento de estos pacientes, de entrada hay que expresar que el síndrome aórtico agudo Stanford A es una condición de manejo quirúrgico. En esta serie de 629 pacientes, vemos que se hizo cirugía en el 78.3% de los pacientes, con una mortalidad hospitalaria del 25.1%, y en el caso de la tipo B, de Stanford B, encontramos que el manejo es básicamente clínico, donde vemos que en esta serie se hizo manejo quirúrgico solamente en el 4.8% de los casos y endovascular en el 61%, en el 32.8%, perdón, endovascular en el 32.8% y médico en el 62.4% de los casos, con una mortalidad para el quirúrgico del 33.3% y para el médico del 13.8%. Entonces, ¿cómo se hace el manejo? Entonces, tenemos las primeras 24 horas en el servicio de urgencia, el paciente debe ser llevado a una UCI cardiovascular, debe tener un estricto control de la tensión arterial, con manejar tensión arterial sistólica entre 100 y 120, un control de la frecuencia cardíaca con tensiones arteriales por debajo de 60. Siempre, en caso de no controlarse tensión arterial o frecuencia, se deben considerar los beta-bloqueantes intravenosos y la sedación del paciente. Dentro de los medicamentos de primera elección, en el caso de los beta-bloqueadores tenemos el esmolol y el labetalol, y podemos generar analgesia como morfina y con fentanilo. También se pueden utilizar otros vasodilatadores, pero con menor evidencia, como el nitroclorhidrato de sodio o la nitroglicerina. En la disección aórtica tipo A, como comentaba anteriormente, el manejo de elección es una reparación quirúrgica abierta de emergencia. La técnica depende del segmento aórtico afectado y del estado del paciente. La idea es prevenir la ruptura aórtica y el shock secundario, corregir la regurgitación aórtica y la mala perfusión secundario a la disección. Cuando tiene componente está comprometida la raíz aórtica en la disección, lo que se recomienda es un reemplazo de la raíz con un injerto valvular compuesto, que puede ser mecánico o biológico. Entonces, la idea de este abordaje es un recambio de la válvula aórtica, de la raíz aórtica y la aorta ascendente. Se puede en algunos casos conservar la válvula, ¿cierto? Pero esto son casos seleccionados y depende del abordaje quirúrgico y de la esterilización. Cuando hay componente de afectación del arco total o del hemiarco, lo que se hace se reemplaza el hemiarco con una anastomosis distal abierta. Y otra técnica que viene aumentando la utilización es la técnica de trompa de elefante congelado, que es un componente en el cual se coloca un material, y lo que se hace es se descarta la zona de disección. En la disección aórtica tipo B, como comentábamos anteriormente, el tratamiento es de elección médico y se deja el tratamiento quirúrgico para los pacientes que tienen complicaciones. En el caso de estas complicaciones serían los pacientes que llegan hemodinámicamente inestables,
que llegan con signos de rápida crecimiento y expansión aórtica, que llegan mal perfundidos, y los pacientes que tienen signos de ruptura o una ruptura inminente. También se puede utilizar la reparación abierta cuando falla el seguimiento clínico y cuando la terapia endovascular está contaminada. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en estos pacientes? Cuando el diámetro de la aorta es más de 4 centímetros, cuando la luz falsa es de más de 2,2 centímetros, cuando tiene grandes desgrados a la entrada a la disección, ¿sí? Y cuando el paciente tiene dolor refractario o hipertensión. Con respecto al hematoma intramural tipo A, hay que aclarar que esa entidad, aunque puede producir disección aórtica, es menos frecuente, por lo cual son entidades que tienen menos mortalidad. También tienen menos componente de insuficiencia aórtica y síndrome de mala perfusión. El tratamiento, en principio, se podría diferir a la estabilidad, a la estabilidad del paciente y sobre todo en pacientes ancianos. Existe una condición que es unos factores de riesgo, principalmente la, la úlcera, el hematoma intramural, que tiene un componente, un comportamiento de una úlcera penetrante, ¿cierto? Y eso ya me puede marcar que el paciente puede tener o puede presentar una disección aórtica. Y en esos pacientes puede haber indicación de intervenir. Entonces, los factores de riesgo en los pacientes con hematoma intramural de tipo A está esta presentación que sea con un componente de comportamiento similar a la úlcera perforante, que el diámetro de la aorta sea más de 5 centímetros, que haya también un rápido enlongamiento de la aorta, que tenga un hematoma laminar de más de 11 milímetros, que haya derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, que haya también derrame pleural, que hayan hematomas periaórticos o signos de ruptura inminente, que la regurgitación de la válvula aórtica sea importante, la inestabilidad, el dolor que no mejora y el síndrome de mala perfusión. Cuando tenemos un hematoma intramural tipo B, ya vemos que el enfoque va a ser teniendo en cuenta de si el paciente tiene un comportamiento de úlcera perforante en ese hematoma y principalmente lo que vamos a hacer es seguimiento de esos pacientes. Entonces, tenemos al paciente diagnosticado con hematoma intramural con un Stanford B. Hacemos un seguimiento de esos pacientes. La idea es valorar el comportamiento del estado de la luz falsa y el hematoma. Y eso se hace a través del dímero D. El dímero D, en caso de que nos presente aumento y en los controles aumento persistente, nos puede predecir que hay un comportamiento con respecto a aumento del hematoma y a disección del dímero D. Y también con imágenes como el angiotato. Hacemos una cirugía en esos pacientes en el caso de que haya expansión del hematoma intramural, de que haya una dilatación aorta progresiva o que haya un hematoma periaórtico y una disección aórtica localizada. Entonces, ¿cómo sería el enfoque de estos pacientes con hematoma intramural en el tipo A? Entonces, el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o signos de alto riesgo o comportamiento de úlcera perforante o una aorta elongada más de 5 milímetros. El paciente iría a cirugía urgente por riesgo de disección. En la tipo B, de entrada hacemos tratamiento médico, hacemos seguimiento con dímero D y con imágenes. Y podemos considerar el procedimiento quirúrgico en caso de complicación. Bueno, ¿y qué tenemos con respecto a la disección aórtica del paciente anciano? Como comentaba anteriormente, entre la sexta y séptima década de la vida se presentan los síndromes aórticos agudos con mayor frecuencia. Hay mucho interés por saber cuál es el proceder de los pacientes, sobre todo mayores de 80 años. En estas diferentes series, por ejemplo, en la serie de Neri, que incluyó pacientes octogenarios, de 24 pacientes, la mortalidad intrahospitalaria fue el 83,3%, y lo peor de esto es que a los 6 meses ningún paciente sobrevivió. Otras series han presentado mejores resultados en los pacientes de mayores de 80 años y manejamos en general tasas de mortalidad hospitalarias que son muy variables, pero que pueden estar entre el 4,8 y el 44% en las últimas series. Ese artículo del doctor Estrella nos habla que la reparación de la inyección aórtica tipo A para los cirujanos cardiovasculares es realmente un reto, de tener en cuenta que como mínimo la tasa de mortalidad operatoria temprana a la que se van a enfrentar es del 25%. Y que tener una edad entre los 70 y 80 años es un factor de riesgo de mortalidad temprana. Y que la evidencia pues, ha mostrado estudios pues, que a favor de intervenir y otros en contra. Sin embargo, cuando uno sopesa una tasa de mortalidad del 25% y lo contrasta con una tasa de mortalidad sin tratamiento quirúrgico que puede llegar a ser hasta el 63%, pues queda la duda y queda la difícil decisión del cirujano de acceder al tratamiento quirúrgico en el caso de la disección aórtica. Entonces,
¿Por qué encontramos que se presenta con mayor frecuencia en el paciente anciano? Y es porque se ha encontrado que los factores de estrés oxidativos y a la vez inflamatorios van generando desgaste, sobre todo afectación de la elasticidad y compromiso con pérdida de la elasticidad misma de la pared vascular, generando esto mayor riesgo de que se presenten las enfermedades que afectan la aorta. Por ejemplo, mayor riesgo de aterogénesis, mayor prevalencia de aneurismas, de hemorragias y también de síndromes aórticos. Ese estudio es un estudio que se tomó en cuenta, el estudio de Biancari, una revisión sistemática en el cual tomaron 6 estudios hasta el 2011 con 308 pacientes mayores de 80 años, con una tasa de mortalidad temprana del 37% y una incidencia de ACV del 12% en esta población. Sin embargo, como comentaba anteriormente, estas tasas de mortalidad y de incidencia de ACV, cuando se contrastaban con el riesgo tan alto de no hacer nada en el paciente, pues a lo mejor generaba una indicación para empezar a intervenir en estos pacientes. Entonces, el doctor Estrella, teniendo en cuenta lo anterior, los factores de envejecimiento de la pared del paso y el estudio de Biancari, él considera que, bueno, ¿qué es lo más difícil? Entonces, operar o no operar, ¿cierto? Entonces, él da una sugerencia. ¿Qué paciente definitivamente no vamos a operar? Entonces, el paciente que está en coma, el paciente que tiene alteración de conciencia, el paciente que tiene necrosis viscerales extensas, ¿cierto? El paciente que tiene un cáncer metastásico con una sobrevida menor a un año, o el paciente que definitivamente no deciden operarse. ¿Y a cuál operar? Entonces vemos que el paciente de 80 años tiene una muy alta mortalidad si no intervenimos, sería un paciente al cual podríamos operar. Los pacientes que han presentado un debut con un ACV isquémico, estos pacientes pueden mejorar si hacemos una intervención quirúrgica. El paciente que ha tenido previamente una cirugía cardíaca, se le explica el riesgo de mortalidad y son pacientes que se podrían operar. El paciente con enfermedad renal crónica, lo que hay que hacer es, dado que aumenta la mortalidad en sus pacientes, pues explicarle y que el paciente acepte la alta mortalidad y los pacientes con síndrome de malperfusión. Entonces, estos son los criterios que él usa para inferir en los pacientes que probablemente se podrían operar mayores de 80 años. Entonces, el paciente que tiene malperfusión, obviamente, el paciente que tiene instabilidad hemodinámica al ingreso, y los pacientes de mayores de 80 años como candidatos, que ya definitivamente, a pesar de que los estudios no los incluyan, podemos generar en él una indicación teniendo en cuenta el alto riesgo de mortalidad. Este estudio, esta serie mostró lo siguiente: en 5.175 pacientes, valoró lo siguiente, valoró que los pacientes ancianos, pacientes mayores de 80 años, en efecto, tenían más complicaciones perioperatorias. Dentro de ellas estaban mayor riesgo de intubación orotraqueal y traqueostomías, con una diferencia estadísticamente significativa cuando lo comparan con los pacientes menores de 80 años. Además de eso, la estancia en UCI era mayor y la estancia hospitalaria también mayor. Cuando se valoró la mortalidad a 30 días, vemos que los pacientes de 80 años tienen una mortalidad posterior al procedimiento quirúrgico del 10% y en los no nacionales del 14.7%. Dentro de las principales factores de riesgo que generaron mortalidad en los pacientes menores de 80 años, está la edad pues, con un OXRA de 1.62, también la presencia, un bypass coronario con un OXRA de 3 y también el tratamiento, la terapia de reemplazo renal con un OXRA de 7.03, es decir, el paciente que presenta enfermedad renal y va a diálisis, ese paciente tiene una mortalidad muy alta, de 7 veces con respecto a los pacientes que no van a hemodiálisis. O un estudio comparó la mortalidad en el manejo conservador versus quirúrgico en los pacientes con síndrome aórtico agudo Stanford A, de los cuales llama la atención lo siguiente. Vemos que en este score de propensión, vemos que los pacientes que fueron intervenidos con cirugía, con manejo quirúrgico, tuvieron una mortalidad menor, ¿cierto? En torno del 16% versus 31% del manejo conservador. Pero que llama la atención en este estudio, que cuando se valoró los eventos adversos en el compuesto, que tenía en cuenta la mortalidad total, el stroke, la lesión renal aguda, la traqueostomía, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Cuando valoramos la funcionalidad, vemos que los pacientes que no fue que no que tuvieron tratamiento conservador tuvieron mayor funcionalidad con una media Bartel de 40 versus 37.3 por 3 en el tratamiento quirúrgico, con una diferencia estadísticamente significativa. Y lo que sí llama la atención es que los pacientes que tuvieron manejo conservador en un 52% fueron a casa versus un 42% del paciente que fue intervenido quirúrgicamente fue a lugares de manejo de crónicos o a otros, o fue
o a otros centros hospitalarios con una diferencia estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir eso en conclusión? Definitivamente que operar al paciente en efecto me puede mejorar mortalidad, pero no necesariamente tiempo o libre de enfermedad, es decir, o calidad de vida o funcionalidad. Entonces, cada vez se hace pues, más compleja tomar la decisión de operar a estos pacientes teniendo en cuenta que los resultados pues, pueden mejorar la mortalidad por un lado, pero puede disminuir calidad de vida en la persona o tener complicaciones que pueden disminuir funcionalidad. Este estudio es muy interesante, un estudio publicado en 2011, en el cual tienen en cuenta que tuvieron pacientes que ingresaron a hospitalización para reparación electiva de un aneurisma aorta torácico y pacientes con síndrome aórtico agudo asociado al aneurisma, una mortalidad hospitalaria por rotura aguda del 39% y en la disección aórtica del 6.2%. ¿Qué llama la atención en este estudio? Que ellos consideraron los pacientes hospitalizados dar la posibilidad de tratamiento electivo. ¿Cuáles pacientes? Pues los pacientes que requieren reparaciones aórticas, los pacientes con síndromes aórticos agudos no operados, entonces se le hace el tratamiento electivo en vez de tratamiento rápido, y esto mostró que la tasa de mortalidad se disminuyó, una tasa de mortalidad con una tendencia a ser menor que los pacientes que tuvieron cirugía de manera urgente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros con respecto al paciente anciano con enfermedad aórtica aguda? Este artículo nos habla de la importancia, y a pesar de no tener gran evidencia en pacientes con intervenciones vasculares en el síndrome aórtico agudo y sobre todo emergente, da importancia a saber un score de fragilidad al menos que nos puede ayudar a saber cuál es el estado basal asociado al envejecimiento que tiene el paciente. Entonces vemos aquí lo siguiente, vemos que nos proponen que paciente que requiere tomar la decisión de operar o no operar, sobre todo los pacientes octogenarios, tenemos que preguntarnos primero el número y el tipo de comorbilidades que tiene el paciente. También si la cirugía requiere abordaje emergente o puede ser un tratamiento electivo, si la expectativa de vida que tiene el paciente, la esperanza de vida que tiene el paciente y el score de fragilidad. Con respecto a los scores de fragilidad, no hay estudios que digan que uno es mejor que otro. ¿Sí? Hay series, no en tratamiento de síndrome aórtico agudo, sobre todo más en cirugía cardíaca o reparación valvular, o también en cirugía general, en los cuales usan tanto índices como los scores que hacen o que expresan el modelo de fenotipo de fragilidad. Entonces, dentro de lo que se asocia a la fragilidad a eventos adversos perioperatorios en los pacientes que son llevados a estas cirugías vasculares, encontramos que la fragilidad es asociada a mortalidad por todas las causas al mes, a mayor morbilidad en 30 días, a mayor eventos adversos cardiovasculares, a mayor riesgo de infección, a mayor alteración cognitiva. Entonces, ¿qué se propone para los pacientes de avanzada que van para cirugía emergente o que se encuentran ante esa situación de tener que elegir una cirugía emergente? Entonces, lo primero es que el paciente, cuando se le haga una reanimación adecuada y oportuna, el diagnóstico sea rápido, tengamos una predicción realista del riesgo e identificación de la fragilidad del paciente, siempre tener en cuenta los deseos del paciente, evitar una cirugía que sea inútil, que genere gastos y padecimiento y que al final no tenga buenos resultados. Siempre pensar en los tratamientos no quirúrgicos, en las intervenciones quirúrgicas siempre deben ser oportunas. Los cuidados perioperatorios y quirúrgicos deben estar en centros especializados. Siempre tener en cuenta el manejo postoperatorio debe ser cuidadoso y siempre se debe evitar el fracaso de rescate. Hacer una valoración geriátrica integral antes de llevar a cirugía y manejo de la comorbilidad y de la polifarmacia de la persona. Entonces, ¿qué tenemos? A modo de conclusión, que definitivamente la fragilidad implica un mayor riesgo y probabilidad de mortalidad, morbilidad, deterioro funcional y eventos adversos cardíacos. Además de eso, SB, en los pacientes que van a ser llevados a cirugía de corazón abierto, no tenemos datos en síndrome aórtico agudo. No existe aún evidencias científicas y la validación o utilidad de escalas de fragilidad que mejoren la predicción de la mortalidad quirúrgica en los octogenarios con síndrome aórtico agudo, y menos en el contexto de la cirugía emergente.